Quizás ustedes conocen a alguien que se queja de que su pareja no se ocupa de sus hijos. De hecho, en las cortes de nuestra área hay muchos casos donde los jueces tienen que actuar para que los padres o las madres sean responsables. Hoy vamos a conocer a fondo qué significa las pensiones alimenticias y qué variantes se tiene legalmente para ello. Tenemos con nosotros a la abogada Pamela Ferrellán. Bienvenida, abogada. La percepción general es que cuando se habla de pensión alimenticia nos referimos únicamente a, por ejemplo, un padre que tiene hijos pequeños y tiene que pasarle una mesada a la madre que ya se divorció de ella. ¿Esto es tan simple como esto o no? Sí lo es en el aspecto de los hijos menores, pero la pensión alimenticia no solo se limita a responsabilidades económicas a los hijos menores. También tenemos lo que se llama la pensión conyugal. La pensión alimenticia de los hijos menores es obligatoria, aún así cuando las partes no estén casadas. Y eso es algo importante porque muchas veces piensan que al no estar casados no existe la responsabilidad. Y sí existe. Y de otra manera tenemos lo que es la pensión conyugal, la cual no es una obligación por estatuto, sino que es un alivio el cual tiene que pedirse en un tribunal de familia y el juez determinar si la persona que lo está solicitando es elegible o no. Bueno, hay divorcios que se llevan a cabo amigablemente. Incluso hay un acuerdo fuera de las cortes, sin el barullo de un juez diciendo usted tiene que dar esto a lo otro. Si ahí hay pensión alimenticia o si ahí hay pensión conyugal, ¿cómo se decide esto? ¿Quién aprueba esto? ¿Tiene que ir ante un juez de todas maneras? Sí existe la posibilidad en el estado de Florida de tener lo que sería un contrato privado entre las partes, entre los cónyuges. Ahora, el consejo siempre va a ser que ese contrato privado de mutuo acuerdo se confirme, se apruebe por un juez de familia. ¿Por qué? Porque al ser un contrato privado no está hecho bajo los factores que dictamina la ley de la Florida. Por lo tanto, un juez pudiera llegar a determinar una de dos, que no es para el mejor interés del menor o que es injusto en el aspecto de una pensión conyugal. Por lo tanto, siempre se va a aconsejar que traten de hacerlo de mutuo acuerdo, sí, pero aún así es importante que ese acuerdo se confirme y se vuelva a una orden judicial en caso de que un día ya la comunicación no es tan amable como lo era en el momento que se realizó, entonces sí necesitamos una orden judicial para poder pedir que se cumpla. En un contrato privado el juzgado no va a poder hacer nada. ¿Y esos contratos prenupciales, eso que se llevan a la corte o algo? Sí, absolutamente. Y puedo decir con confianza que en los últimos años se ha creado una conciencia más general con respecto a lo que son los acuerdos nupciales, que tenemos dos, pre o post, y están siendo cada vez más frecuentes. También, lamentablemente, los matrimonios están siendo más cortos, entonces es importante, cuando existe un acuerdo prenupcial, al ingresar una petición de divorcio, adjuntar ese acuerdo prenupcial. Va a facilitar todo el proceso. Bueno, volvemos a la corte. Vamos a pensar que estamos frente a la corte, hay un matrimonio que quiere la disolución de su matrimonio, tienen dos hijos de 7 y 10 años, un ejemplo. La esposa dice, me tiene que dar $3,000 porque el niño toma mucha leche o no sé qué, o tiene que ir al colegio. El hombre dice, yo no puedo porque yo tengo ahora otra familia. ¿Quién decide eso? ¿Cómo se desenreda ese problema? Bueno, cuando las partes no están de acuerdo a un monto razonable, entonces sí va a ser para el juzgado de familia que determine cuál es ese monto. ¿Cuáles son los factores que se van a considerar para calcular una manutención de menores? Son 3 factores importantes. El primero es
la cantidad de noches que el menor pasa con cada padre. El segundo, los ingresos de cada padre. Y el tercero, gastos médicos y, si es que existen, gastos de cuidado del menor. Y hay casos donde la mujer le tiene que pagar al hombre. Absolutamente. Si los ingresos... Es que la gente piensa que es el hombre nada más que pagándole a la mujer. Y muy frecuente vienen a nuestro bufete comentándonos, bueno, lo tenemos 50 y 50, exactamente la misma cantidad de noches, por lo tanto no le tengo que pagar manutención, vamos a decir en este caso el papá, y eso no es correcto. Si el papá tiene, o vamos a decir en este caso la mamá, tiene ingresos sustanciales al del papá, aunque tengan la misma cantidad de noches, lo que conocemos como el 50 y 50, aún así la mamá va a tener que pagarle la manutención al papá. ¿Por qué? Para que el niño pueda mantener ese mismo estilo de vida que tiene cuando está con mamá a cuando está con papá. ¿Cuánto tiempo tiene que dejar de pagarse esa manutención para que vuelva el caso a la corte, hay arresto, porque han habido? Claro que sí. La Florida puede llegar a ejercer castigos severos a falta de un pago de manutención, así sea de menores o conyugal. Los castigos más comunes que se pueden llegar a otorgar son, 1, cárcel, si es que la persona que está solicitando la ayuda del juzgado puede comprobar que el incumplimiento del pago fue voluntario. Segundo, cancelaciones de licencias profesionales, por ejemplo de real estate. Cancelación de licencia de conducir. Tercero, y muy importante, es imponerle a la parte que tiene la responsabilidad de pagar que pague intereses por todo el tiempo que no se pagó y también sanciones de honorarios de abogado si es que la parte solicitando la ayuda tuvo que tener la ayuda de un abogado. Y la calidad de vida de los hijos, es decir, como vivían los hijos eso, ahora pues la madre se separa por cuestión y el padre se va a vivir a otro lugar o se van de la casa, ¿eso cuenta para los jueces? Absolutamente. Vamos a suponer, si tenemos una mamá que tiene o ingresos o bienes sustanciales, lo cual le lleva a tener un estilo de vida muy alto, se separan. El niño está acostumbrado a vivir con una persona tiempo completo cuidándolo, con un cuarto de diversiones, comer afuera todos los días. La ley lo que quiere es que ese niño cuando va con papá tenga un estilo de vida lo más parecido a cuando mamá y papá estaban juntos. Bueno, y si no hay niños, ¿qué pasa aquí? Si no hay niños, entonces lo que estaría para analizar es una pensión conyugal, la cual no necesita que existan hijos menores en claro, porque el matrimonio. Si es un ama de casa, por ejemplo, y el hombre dice, pero es que ella no quiso trabajar, y entonces la mujer dice, pero es que yo le plancho la ropa. Exacto. Entonces, ¿cómo se computa eso? Florida considera que el hecho de que una de las partes, vamos a decir, en el ejemplo, la mujer decidió quedarse como ama de casa, lo considera como una contribución al matrimonio y al éxito que haya tenido el esposo en su trabajo, en el crecimiento de sus bienes. Por lo tanto, es que sí le va a considerar si califica para algún tipo de pensión conyugal, lo cual, bajo las nuevas leyes, tenemos 4. ¿Hay arresto o le quitan el pasaporte o le quitan la licencia? ¿Cómo son las consecuencias? ¿Pueden ir a la cárcel de falta de pago a manutención de niños? Sí, absolutamente. La cárcel existe. Tiene que poder comprobarse que el incumplimiento del pago fue voluntario. Y esa es una de las defensas más comunes a los pedidos de desacato, es que la persona que tiene la deuda puede comprobar que no dejó de pagar porque no quiso, sino que no tenía la habilidad, por medio de estados de cuenta, muestra de que perdió el trabajo, motivos de salud. También tenemos la cancelación de la licencia de conducir, cancelación de pasaporte, cancelación de licencias profesionales. Bueno,
desde el punto de vista de las leyes, había una pensión que era permanente, pero las leyes cambiaron aquí en la Florida, ¿no? Correcto. A partir del 2023, Florida aprobó cambios significativos con respecto a la pensión conyugal. Uno de estos cambios es la eliminación de la pensión permanente. Ahora, antes... Que era como decir por vida, ¿no? Exacto, por vida o en la mayoría de las ocasiones es o por vida o hasta que la parte que recibe el pago se vuelve a casar o está en una pareja donde recibe apoyo económico. Ya no tenemos más esa quinta categoría de pensión permanente. Es Pamela Ferrer-Jans, que es abogada de inmigración, pero experta también en familia. Enseguida regresamos.